Hola, bienvenido y bienvenida aquí a tu cocina, a la cocinita de palo. El día de hoy te traigo una receta súper deliciosa para estas fiestas de sembrina. Y vamos a preparar un rico y delicioso pozole rojo de puerco que nos va a quedar para chuparse los dedos. Y los ingredientes que vamos a ocupar son: aquí tengo mixto de carne de puerco para pozole. Tengo patas de puerco, costillas, espinazo, pero puedes poner la carne que a ti te guste. Aquí tengo 3 kilos de maíz de grano para pozole. Este ya está limpio, este ya está cocido. Pero si se te hace más fácil, puedes usar el de lata, que también está rico, así que te lo dejo a tu preferencia. Aquí tengo 100 gramos de chiles guajillos, ya están cocidos, ya están limpios. Tengo una cebolla media solamente cortados en medios. 3, 2, 1. Tengo una cebolla media cortadas a mitad. Tengo una cabeza de dientes de ajo ya limpia. Ocuparemos sal, cantidad necesaria. Ocuparemos 5 hojitas de laurel. Para acompañar nuestro pozole, orégano, cebolla, rábano, repollo, limoncito y una salsa de aceite que aquí tengo en el canal. Aquí te la voy a dejar para que la veas y la prepares. Primer paso, pondremos a cocer nuestra carne. Taparemos nuestra olla y dejaremos que nuestra carne esté a un término medio para seguir con lo demás. Mientras la carne se cose, va a empezar a sacar cositas. Entonces con nuestra cuchara vamos a estar limpiando para retirar todos los excesos, ¿ok? Entonces así simplemente vamos a tapar y dejaremos que nuestra carne esté casi cocida. Como nuestro maíz ya está cocido, entonces no va a ser mucho el tiempo lo que dejaremos que nuestra carne y nuestro maíz estén juntos. Así que solamente la ponemos a cocer, vamos a limpiar y después seguimos con lo demás. Mientras nuestra carne se nos cose, pasaremos a hacer nuestra salsa. En nuestra licuadora vamos a añadir nuestros chiles, le vamos a agregar un trocito de cebolla y unos 2 dientitos de ajo y agua, cantidad necesaria. Y a licuar. Después de licuar, con la ayuda de un tamiz, vamos a empezar a colar para retirar el exceso de semillas y la zarácata. Reservaremos y seguiremos esperando que nuestra carne se termine de cocer. Después de un buen rato, nuestra carne ya casi se termina de cocer. Ahora nuestro siguiente paso va a ser: en la licuadora vamos a añadir el resto de la cebolla y los dientes de ajo. Ahorita les voy a explicar por qué hago este paso en este momento y quiero que ustedes comparen como normalmente lo hacemos, de añadirle aquí la cebolla y los dientes de ajo, hacerlo licuado. Entonces en nuestra licuadora, el resto de la cebolla, el resto de los ajos, vamos a añadir agua y llevamos a licuar. Te comentaba que este modo me lo enseñó una señora en mi pueblo, que ella siempre licúa ajo y la cebolla en vez de agregarle la cebolla entera y los dientes de ajo aquí al pozole. Entonces yo una vez lo intenté hacer así y me gustó mejor. O sea, nuestra carne, el caldito, nuestro grano agarra todo el sabor del ajo y de la cebolla, y en lo personal a mí me encanta. Pero puedes hacerlo añadiéndole la cebolla y la cabeza de ajos aquí, o así como yo, licuada. Le añadimos un poquito más de agua. En este momento añadimos nuestro grano para que vaya agarrando el sabor de la cebolla, del ajo, junto con la carne y nuestro caldito. Vamos a echarle todo. Vamos a dejar que nuestro maíz se termine de cocer mientras agarra el sabor del ajo y la cebolla. Así que dejamos servir por un rato más y continuamos.
Después de media hora nuestro grano se terminó de cocer. Ahora en este momento vamos a agregarle nuestra salsa. Mucho cuidado, no se van a quemar. Si ven que les hace falta más color, más chilito, solamente cocen un poquito más de chiles, los licúan y se lo agregan. Vamos a echarle caldito para retirar todo el exceso de chile. No se desperdicie nada. Vamos a dejar que hierva. Le vamos a añadir unas hojitas de laurel y le vamos a añadir un puñito de orégano. Vamos a añadir sal. Aquí va a depender mucho a tu gusto. Vamos a añadir una cucharada por mientras. Dejamos hervir y vamos a verificar sabor. Entonces taparemos y dejaremos hervir por unos 20 a 30 minutos. Verificaremos sabor. Si vemos que le hace falta más sal, le añadimos más sal. Si ves que le hace falta más chile, solamente cócele más y se lo agrega. Así que tapamos. Y así nuestro pozole estará rico para disfrutar. Ahora vamos a añadir repollito. Le vamos a añadir cebolla, rábanos, orégano, y limón. Y así nuestro pozole estará listo para disfrutar en familia. Recuerda que este es un canal nuevo y cada suscripción me ayudas demasiado. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, así que te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Recuerda darle like, comentar, compartir cualquier duda, cualquier sugerencia. Dime cómo lo preparas en tu estado, en tu ciudad, en tu país, en tu pueblo. Hay 1000 maneras de hacerlo. Esta es mi manera. Espero que te guste, espero que la prepares y déjamelo saber. Recuerda que el ingrediente principal es cocinar con amor. Nos vemos hasta el siguiente video. Abre la boca. Sonrisa, estoy sentada aquí, no tengo prisa. Te escucho, dime sí, pero siempre lo mismo. Alexa, para la música. 3, 2, 1. Y así nuestro pozole. 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará listo para disfrutar en estas 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará rico. 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará rico. Listo. 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará listo. Listo. Ok. 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará listo para disfrutar. Recuerda que el ingrediente... 3, 2, 1. Y así nuestro pozole estará listo. Mira, listo.